David Peña y Federico Anaya, bienvenidos. Buenos días, maestro. Buenos días, ¿cómo están? Alberto. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Momentum. Y entrando en materia, mi querido David Peña, pues tiene que ver con el caso de Rosario Robles y este criterio de oportunidad, los manejos que se están haciendo, los elementos o por dónde le quiere entrar el abogado de Rosario Robles y el posicionamiento que está asumiendo también la Fiscalía General de la República, que son casos que de pronto bajan el reflector y luego vuelven a subir y luego vuelven a bajar, pero afortunadamente tenemos unos maxi abogados que están como el Emilio Jaramillo, bien pilas, dándole seguimiento a esto. David Peña. Sí, bueno, pues mira, yo creo que es un tema que es importante. La audiencia fue apenas hace 6 días, 7 días. La audiencia estaba programada, una audiencia intermedia, y creo que aquí es importante hacer un poco el recuento de lo que ha sido este proceso. Sabemos ya que el proceso de Rosario Robles ha sido diferente a los otros procesos que se han seguido, por ejemplo, en el caso de Lozoya y de algunos otros personajes, pues ahí renombrados, digamos, del gobierno pasado, del gobierno de Peña Nieto. Y en este caso, el proceso de Rosario Robles, recordemos que en un primer momento ella fue a comparecer y dijo: yo no debo nada, yo voy a enfrentar las acusaciones. La detuvieron, le dictaron una auto de vinculación y le impusieron una medida cautelar, es decir, una medida de protección, una medida de cuidado que implicaba prisión preventiva. Ella pensaba que no iba a ir a prisión preventiva por el tipo de delito y por las condiciones, pero bueno, al final se le impuso una prisión preventiva. Lleva más de un año ya en esta prisión preventiva. Y bueno, en algún momento, al inicio, digamos, ha venido cambiando la posición que ha tenido Rosario Robles particularmente, y yo no diría que su defensa. La defensa ha sido diferente. Creo que esta es la tercera o cuarta defensa que tiene ya de abogadas y abogados. Pero la estrategia de ella o la visión de ella ha venido cambiando. De un primer momento donde decía: voy a enfrentar todo, no tengo ningún problema, que me acusen, a este último ofrecimiento, y ha habido varios en el camino. Cuando se empiezan a hacer los procesos y publica Lozoya varias de los datos, digamos, que eran importantes en la investigación, ella empieza a coquetear en buenos términos, digamos, a acercarse, a aproximarse con la Fiscalía General de la República para ver si podía adaptarse o incorporarse a un criterio de oportunidad. Ya hemos revisado aquí lo que implican los criterios de oportunidad, que es esta posibilidad jurídica en la que suspendo yo el proceso hasta que me des tu información. La información, si es relevante para investigar otros delitos mayores, yo la proceso frente a un juez, y hasta ese momento es cuando yo decido si continúo o no con tu proceso. Digamos, en resumidas cuentas, es mucho más complejo que eso, pero eso es en resumidas cuentas. Hasta ahí venía avanzando. Cuando se evadúa, y entiendo yo que es otro momento, cuando se evadúa, se acerca también a la Fiscalía y le propone a la Fiscalía un criterio de oportunidad, otra vez, es decir, no me acuses a mí, suspéndeme a mí, yo te doy información. Ahí es cuando Rosario cambia. Rosario cambia la decisión y empieza entonces a buscar a la Fiscalía General de la República ya para hacer otra terminación o otra modalidad que ya no es, entiendo yo, y lo estuve revisando en varias notas, ya no es un criterio de oportunidad en este momento, sino que lo que está buscando es una terminación anticipada del proceso. Esa terminación anticipada implica, hay varias opciones, la que ella está promoviendo desde su defensa es un juicio abreviado o un proceso abreviado, así se le conoce, un procedimiento abreviado, un juicio abreviado, digamos, es el mismo nombre, pero es más o menos lo que está proponiendo ella. ¿Qué implicaría? Y con esto termino para ir, digamos, ubicando en qué momento estamos, que ella asume la responsabilidad, es decir, acepta su culpabilidad en 2 de los delitos que le están imponiendo, que es ejercicio indebido del servicio público por su modalidad de omisión. Y eso es importante. Ella la están acusando que fue omisa en no supervisar los desvíos de la estafa maestra. No le están acusando de que ella se haya llevado el dinero o de que ella se haya beneficiado incluso de los 5,000 millones, 6,000 millones que se desviaron en la estafa maestra. Entonces, en este momento lo que ella está buscando es decir: yo acepto la responsabilidad de esos 2 delitos por mi omisión, pero no me lleven a juicio. Pero nada más hay una aclaración ahí. Sí. En los dos casos,
se le está acusando por omisión o es solo uno. Son dos acusaciones diferentes, pero en los dos son el mismo delito y la misma modalidad. Es ejercicio indebido del servicio público, o ejercicio desleal del servicio público, y en los dos es por omisión. Son diferentes paquetes. Hay todavía otra pendiente, que esa me parece igual muy importante, que creo que es la que más le preocupa a Rosario, que hay una en la que sí están, hay otra en la que sí se le está imputando a Rosario haberse beneficiado, que ese es uso de recursos de procedencia ilícita. Incluso tiene delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita, que sería como la continuación del primero. Es decir, tú no supervisaste, se desvió la lana y tú de alguna manera te beneficiaste de ese dinero. Esa es una segunda, bueno, una tercera acusación que sobre esa no ha iniciado aún el proceso con Rosario. Solo está ahorita en presa y acusada de estos dos, donde la audiencia intermedia fue el pasado 10. En ese momento de la audiencia intermedia es donde plantearon esta posibilidad de hacer un juicio abreviado, un procedimiento abreviado, que ella asumiera su responsabilidad y que evitara ir a juicio. Perdón por la larga explicación del momentum, pero creo que era importante para ubicarnos en qué etapa estamos en este largo proceso. Federico, si este es el caso, como plantea David Peña, esto, ¿a qué está sujeto? Es decir, Rosario estaría solicitando un juicio abreviado. ¿Tendría la Fiscalía General de la República que aceptar esta propuesta y a cambio de qué? Y pregunto a cambio de qué porque en su momento Rosario Robles ha planteado, ha dicho, al menos en sus comunicaciones por Twitter y a través de su familia, que no va a incriminar ni a Miguel Ángel Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación, ni al expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces, no sé qué tipo de información pudiera aportar que sea valiosa para la Fiscalía General que le permitiera que se aceptara su propuesta de terminar un juicio anticipadamente. Bueno, Alberto, la ventaja que tenemos es que eso lo tiene que aceptar o no la Fiscalía. Y el día de hoy estamos esperando hasta las 12 de la noche que la Fiscalía le conteste a la defensa de Rosario si acepta o no acepta el juicio abreviado. Ahora, una de las broncas que tenemos es la falta de claridad respecto de qué es lo que se puede ganar o dejar de ganar en este asunto. La colaboración del acusado, sea como un testigo o por un criterio de oportunidad, que es como se llama en México, testigo protegido, o sea, a través de estas negociaciones, no te acuso de una cosa, te acuso nada más de una cosa menor, pero entonces tú colaboras conmigo en otros asuntos. El defecto de eso es que nunca nos enteramos cómo es el intercambio. Y eso es lo que ha estado peleando en este tema, específicamente una de las organizaciones de sociedad civil, Tojil, cuya bandera es defender a las víctimas. O sea, y en ese caso, las víctimas somos todos. Ahora, el problema es que Tojil ha tratado de litigar, en el caso de Rosario Robles y en otros, que le sea reconocida a ella como organización civil la representación, la personería de todos nosotros como sociedad. Y una de las críticas que tienen las abogadas de Tojil es que la Fiscalía General de la República ha dedicado más tiempo litigando contra ellas por este asunto de ser o no representantes del interés colectivo, que al parecer lo que ha estado investigando en la red de crímenes y criminales que rodea a Rosario. Ahora, más allá de lo técnico, lo que me parece más relevante es que no tenemos claridad de qué es lo que va a dar Rosario acá. Y había tiempo pasado, o había del hubiera, más bien, que no existe, un mecanismo legal para asegurarnos eso, y es que la Fiscalía General de la República debería tener un consejo ciudadano que en este momento le preguntara al fiscal, oye, ¿qué vamos a recibir a cambio como sociedad? Capaz de que el Consejo Ciudadano no nos lo puede decir a todos los 130 millones de mexicanos de inmediato, pero por lo menos terminaría siendo un informe explicándonos de qué se trata de este asunto. Pero, de nuevo, el Consejo Ciudadano no se ha nombrado, el Senado de la República no lo ha nombrado y al fiscal no le interesa que se lo nombre. Ese es un problema. O sea, sí teníamos una salvaguarda del interés general, para contestar tu pregunta, Alberto, y sin embargo, no la hemos construido. Ahora, hay que presionar
y pedir que se nos den los detalles. Y por otro lado, hay que estar pendientes de cómo vayan cayendo las cosas. Yo no me confiaría en los tweets de la hija de Rosario, porque Rosario misma no está tuiteando. No está mal que le diga a sus viejos asociados, por no decir compinches, que no hay ninguna bronca. Me parece que es una mínima lealtad y es educado. Pero es una cuestión de negociación en la fiscalía. Entonces, la pregunta fuerte es, ¿qué se va a negociar? No me parece razonable que lo sepamos de inmediato toda la ciudadanía, pero me preocupa que no tengamos el mecanismo legal institucional, Consejo Ciudadano de la FGR, para enterarnos de esos detalles. Ya. Gracias, Federico. David Peña, ya me queda aquí una enorme duda, porque si no estaba recurriendo, ahorita después de escuchar a Federico y de escucharte, si finalmente Rosario Robles renunció al criterio de oportunidad y se va a esto de terminación anticipada de proceso o juicio abreviado, en donde ella acepta pues estos delitos que se le están señalando por omisión, y Federico dice qué va a dar ella a cambio, pues entiendo que aquí ya no tendría que dar nada a cambio, ¿o sí? Sí, hay una parte, o sea, el momento para el criterio de oportunidad, que es ahí sí es un trato, ahí sí es un acuerdo, ese ya se le pasó a Rosario, porque ella, insisto, en su primera etapa de defensa, ella decía, yo no hice nada, yo no hice nada, no hice nada. Cuando va cambiando las cosas y cuando van avanzando, digamos, los procesos, el tema que pasa con Cebadúa, por eso yo ponía el momento de Cebadúa como un momento clave. Ahí es donde a mí me parece, en esta cronología, en el timeline del proceso de Rosario, ahí me parece donde se da el cambio en la decisión de ella. Ahora, en ese momento ella tuvo la posibilidad de acceder a este criterio de oportunidad, que es, insisto, como lo hizo, por ejemplo, en el caso de Lozoya, o lo estaba haciendo Cebadúa, que hasta ahí ya me perdí, ya no supe si lo hizo o no, porque no ha tenido imputación, presentó varios amparos, entonces quedó una cosa ahí medio rara. Pero bueno, ese tema, digamos, quedó ahí en suspenso. Como sigue avanzando el proceso, se llega a la audiencia intermedia, que fue la del 10. En esa audiencia intermedia es donde ya se hizo la acusación por parte de la Fiscalía General de la República, se valoran las pruebas y ese es el último momento que tiene la Rosario Robles para poder solicitar esta terminación anticipada, este procedimiento abreviado. Por eso la defensa en ese momento lo solicita. Ahora, ¿qué es lo que tiene que dar a cambio? Y ahí es donde entro al punto que comentaba justo Federico. El Código Nacional de Procedimientos Penales te establece en el artículo 201 y los enumero una serie de requisitos para que proceda el juicio abreviado o este procedimiento abreviado. El primero dice que el Ministerio Público solicita el procedimiento abreviado al juez. Eso fue lo que hicieron el día 10 en la audiencia. El Ministerio Público le dijo, tengo una solicitud de la defensa de un abreviado. La defensa dijo, sí, estamos buscando un abreviado. Y entonces el juez dijo, pero no me lo han presentado por escrito, entonces les doy 5 días que se vencen hoy para que me digan cuándo van a entrevistarse con Rosario Robles para ver estos acuerdos directamente, no con su defensa. Y luego de esta reunión, 10 días más para que me presenten por escrito el acuerdo, lo que sería el acuerdo para el procedimiento abreviado. Los otros requisitos, y ahí es donde está lo interesante, veamos qué es lo que va a acordar con Rosario, dice, fracción tercera del mismo artículo 201, que el imputado, fracción A, inciso A, reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. B, expresamente renuncie al juicio oral. C, consienta la aplicación del procedimiento abreviado. D, admita su responsabilidad por el delito que se le imputa. Y E, acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Y me detengo en estos dos últimos porque es importante. Algunos medios de comunicación retomaron y sacaron notas diciendo, se desiste de la acusación el Ministerio Público, se desiste la Fiscalía. Eso es incorrecto.
La acusación ya está presentada, se presenta en una etapa previa por escrito, ya está presentada la acusación y en la audiencia intermedia, que fue el día 10, se lee, se repite la acusación para que eso permita establecer cuáles son las pruebas y los testimonios que se van a llevar a juicio. Ese es un primer momento. Y entonces, cuando vemos en la admisión de la responsabilidad por el delito que se le imputa, ahí es justo donde entiendo yo que Federico está diciendo qué es lo que va a dar. Va a asumir la responsabilidad, en qué nivel, como se le están imponiendo por omisión. Aquí, si se fijan, a diferencia de otros acuerdos o de otras medidas, no hay la reparación del daño como requisito. Y eso es muy importante. Incluso en el criterio de oportunidad, sí te establecen la reparación del daño. En otras formas anticipadas, en un acuerdo reparatorio, que es lo que está proponiendo el de Altos Hornos de México, de pagar la nimia cantidad de 219 millones de dólares, ¿recuerdan? Ahí hay un acuerdo reparatorio donde garantizas la reparación del daño. En el procedimiento abreviado no te establece como obligación el pago de la reparación del daño. ¿Por qué? Porque tú estás aceptando la responsabilidad y en la aceptación de la responsabilidad implica una reparación del daño que tienes que asumir. Ahí es donde está lo interesante. De los 5,000 millones de pesos que le están acusando a Rosario, insisto, no que se llevó, sino que no cuidó que se los llevaran, ¿no? Por así decirlo, por omisión. En esa parte, ¿cuánto la Fiscalía General de la República le estará pidiendo a Rosario que garantice como medida de reparación? Y ahí terminaré yo con un comentario que sí es de víbora, porque Rosario Robles ha cambiado 3 veces de abogado, esta es creo que la cuarta ya, decía, por falta de recursos, según ella, porque no tenía para pagarles a los abogados. Entonces, ahí que me parece que va a estar el tema. Si ella insiste en esa posición también de no tener dinero, yo no tengo recursos, yo vivo muy pobre, yo creo que no va a poder avanzar un acuerdo abreviado en esos términos porque no va a tener forma de garantizar ni siquiera de forma simbólica una reparación del daño. A mí me queda otra duda, Federico. En caso de que se llegara a esta situación de un juicio abreviado, Rosario Robles ya estuvo un tiempo en la cárcel, lo que implicaría que el juez aceptara este acuerdo que se llegaría con la Fiscalía General de la República, implicaría, uno, que ya ella podría salir en libertad, puesto que se cumplió el tiempo que estaría purgando por el delito que le está sentenciando, que si fuera el caso. Y otra duda que me queda, Federico, ¿qué tanto le puede beneficiar o no a otros personajes que han sido señalados de haber participado en este proceso de la estafa maestra? Y me refiero, por ejemplo, a Emilio Cebadúa, que era el oficial mayor en las 2 secretarías donde estuvo Rosario Robles, y un tema que me parece a mí muy difícil de entender es cómo pudo haber sabido Rosario Robles de todo esto, o no sabido de este tipo de desviaciones de las que se le acusan, y sin embargo quien firma los contratos, quien asigna las licitaciones y quien se encarga de toda la parte operativa está libre. Es decir, ¿qué responsabilidad tendría entonces Emilio Cebadúa en este caso? Si Rosario Robles acepta este juicio anticipado y ya termina el proceso, ¿le puede ayudar o no a la Fiscalía General de la República a procesar a otros personajes como Emilio Cebadúa, por ejemplo, o Miguel Ángel Osorio Chong, o eventualmente el propio expresidente de la República? ¿Qué escenario legal quedaría ahí en este aspecto? A ver, tanto el criterio de oportunidad antes, como nos explicó David, como ese tipo de arreglos en ese momento, le permiten a la Fiscalía asegurar testimonios cruzados, elementos cruzados que permitan mejorar la acusación con otras personas implicadas, que es el caso de Cebadúa. De hecho, ha estado en la prensa mucho el asunto de que lo que Rosario trataría de negociar es hacer más fuerte la acusación en contra de Cebadúa, precisamente por lo que decías, porque él era el que firmaba. Pero eso no puede eliminar la falta que ella, en mi opinión, indudablemente cometió de no vigilar que las cosas se hicieran bien, que es la omisión. Entonces, ahí es donde está como que cantado el otro lado, su lado del arreglo, que es admitir que no vigiló correctamente. Pero eso también requiere cierta reparación del daño, y si no hay reparación del daño, tiene que haber algún tipo de prisión. Ahora, la prisión. Cualquier persona que esté
sometida a proceso y está en prisión, que es el caso de Rosario, pero cualquier otra, tiene derecho a que ese tiempo se le compute, se le cuente como parte de la sentencia una vez que termine el juicio. Por eso es que a veces es ridículo que tarda más en juicio y inmediatamente que terminó el juicio y me condenaron a 10 años, salgo libre y todavía me quedaron a deber a veces años. Hay horribles casos de eso. Bueno, entonces, ella, ese tiempo se le tiene que descontar. Mientras más tarde el proceso, aunque sea abreviado, se le va a descontar más. No estoy seguro de cuáles son las penas, pero alguien hablaba de penas máximas de 7 años en 2 cuentas distintas, tal vez pudieran sumarse 14, no estoy seguro, el experto es David, pero en el mínimo de los casos estaríamos hablando de 7 años, pero si hubo un arreglo, entonces acepta una responsabilidad menor, capaz de que son 3 años y medio, ya cumplió por lo menos 1 año y medio en cárcel, por lo tanto ya tiene derecho a beneficios. Eso es por un lado. Podría ser que logre libertad más rápido, pero no lo sabemos. ¿Cuál es de nuevo el problema? La falta de transparencia y la falta de un órgano que, aunque sea después de que se termine el arreglo, nos diga cuál fue el arreglo. Ese es el problema grave que tenemos. Pero sí, lo que está ocurriendo ahorita es el premio para ella, es reducir al máximo el tiempo que está en prisión. Ya, perdón, si me permite nada más completar adelante. justo. Ahorita que preguntaba Alberto la penalidad, yo tampoco me la sabía, como lo agarró en curva Federico, me metí ahorita a revisarla. Y justo, si hacemos, ayúdenme, ya saben que yo soy bastante malo para las matemáticas, no soy abogado, no, estudié en área 4 sociales. Dice, el ejercicio ilícito del servicio público, que entiendo es, bueno, no entiendo, es el delito que se le está imputando, y la fracción, ese es artículo 214 del Código Penal Federal, y la fracción tercera dice, teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión, de que puedan resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad o administración tal, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. Esa es la acusación que tiene en estos dos acusaciones que tiene en este proceso Rosario Robles. Si seguimos esta regla, el propio código establece que a la persona infractora de las fracciones 3, 4 y tal, en este caso la tercera, se le impondrá de 2 a 7 años de prisión y de 30 a 150 días multa. De 2 a 7 años de prisión. Nos vamos con la mínima, que son 2 años. Cuando se hace un procedimiento abreviado, lo que invoca o lo que busca la persona que acepta la responsabilidad es que se le imponga 1/3 de la mínima. Es decir, 1/3 de 2 años. A ver, ayúdenme ahí. 2 años son 24 meses, 1/3 serían 8 meses. ¿No? Sí, sí. Ok. Sí, sí. Lo que estaría aceptando Rosario Robles es la responsabilidad de esos delitos y estar 8 meses por cada uno de ellos. Si son 2, tendría que estar 16 meses. Como bien decía Federico, a esos 16 meses se le restan los que llevará ahorita 15, 17 meses en prisión. Más o menos, sí. Por lo tanto, o sale tablas o nos debe por ahí 30 días o 40 días y podría salir. En cuanto a la pena privativa de libertad, es decir, la prisión. Ahora, en el chat alguien ponía, y el dinero, apá, y el dinero, y ese me parece que es justo el tema. Ese me parece que es justo el tema, insisto, yo creo, donde está incluso trabada la discusión con la Fiscalía General de la República. Ok, pues gracias, David. Federico Anaya se tiene que retirar, que tiene otro compromiso y que bueno, ya estamos tarde. Federico, si me puedes regalar solo 2 minutos antes de irte sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, que es el siguiente tema que queríamos abordar. Si pudieras hacer un comentario general sabiendo que ya tienes el tiempo cortado. Una cuestión importante, tanto el caso de Rosario como el de Félix y prácticamente todos los que estamos discutiendo son una oportunidad para que todos quienes nos están escuchando revisen las reglas básicas del procedimiento. Y yo quisiera subrayar que en el caso de Félix Salgado Macedonio, aun cuando tengamos pendiente, y no sabemos qué va a pasar con eso,
las acusaciones que ocurrieron en las fiscalías de Guerrero hace años. Lo cierto es que hay en este momento un procedimiento dentro del partido Morena, cuya materialidad, cuyos asuntos tienen que ver con la conducta del compañero Félix. Ahora, en ese procedimiento se tienen que cumplir dos cosas simultáneamente, que es muy difícil balancearlo. Una es que en asuntos de violencia de género tenemos que darle preponderancia al dicho de la víctima, ¿sí? No podemos decir está mintiendo, no podemos decir es una falsedad porque solamente es un asunto electoral. No, a la víctima debemos creerle, la ley lo manda, la Constitución nos obliga. Pero en el otro lado, paradójicamente y en contradicción, tenemos que garantizarle al presunto agresor el debido proceso. Yo le recomiendo a quien nos está escuchando que vea lo que se está cubriendo. Los reporteros están haciendo una muy buena labor de seguimiento del asunto y creo que vamos a ir aprendiendo cómo debemos comportarnos. A mí me preocuparon dos cosas. ¿Hay que creerle a la víctima? Sí, pero no debemos politizar el asunto. Y a mí me desespera encontrar en la defensa de la víctima personas que claramente han tenido posiciones políticas contrarias a los movimientos populares siempre, como Patricio Lamenti, que también tiene una agenda feminista muy clara, pero podríamos haber tenido mejores defensoras, digo yo. Eso es una cosa. Y en el otro lado me preocupó muchísimo una denuncia de parte de la presunta víctima en el procedimiento de Morena, donde dice que en la audiencia donde ella se presentó a ratificar y explicar su dicho, que eso es uno de sus derechos, los abogados de Félix se comportaron revictimizándola y muy agresivos. Eso es una mala cuestión. Es algo que debemos vigilar y yo cerraría con eso. Cuídense. Pues gracias, Federico. Suerte. Sí, pues David Peña, pues estábamos precisamente en este entuerto y además ahorita con esto último, David Peña y Alberto Nájar que tocó, pues también el presidente hoy volvió a hablar al respecto y dice, bueno, yo no me meto, pero en realidad vaya que si se mete, ¿cuál es la valoración ahí? Bueno, lo estábamos comentando tú y yo, Alberto Nájar. Sí, sí, el presidente básicamente asume una posición ambigua y por momentos inclusive pareciera que estar del lado de Félix Salgado Macedonio, porque él insiste en la tesis de que se trata de un tema electoral. La compañera que hizo la pregunta inclusive le decía, oiga, ¿y la víctima? Y el presidente insistía, bueno, es que tenemos que sí atender el caso de la víctima y todo, pero recuerden que estamos en un momento electoral y se trata más bien de alguien que quiere que ya no sea Félix Salgado. No lo dijo así, pues, pero usted hace un resumen, que básicamente se trata de alguien que no quiere que Félix Salgado sea candidato y que en su lugar vaya otra persona. Y el presidente insistió en esta conferencia de prensa en decir hay que respetar la voluntad de la gente. Si la gente en las encuestas estuvo de acuerdo en que Félix Salgado sea el candidato, pues así tendría que ser. Lo cual nos lleva de nuevo a ese galimatías, Ernesto y David, de quién hace las encuestas y a quién le preguntan. En fin, es un tema muy, muy enredado ahí. Y además me parece pertinente lo que decía Federico, en el sentido de que hay que recordar que en este tipo de casos, la parte 1 básica es darle preponderancia al dicho de la víctima. De otra forma, es muy difícil que lleguemos a tener justicia. Y no sé hasta qué punto en este caso la situación interna de la forma como lo resuelva Morena pueda o no eventualmente ser útil o no en un proceso judicial que se emprendería en contra de este personaje, David. No sé si lo que se resuelve en un partido internamente en sus órganos de justicia sea útil en una audiencia ante el Ministerio Público y un juez. Mira, cualquier información que sea obtenida de forma legal puede ser utilizada en un procedimiento frente al Ministerio Público y eventualmente frente al juez. En este caso, si hay información relevante de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, si es información obtenida legalmente, puede ser utilizada en alguna de las instancias. Cuando yo platicaba justo con Ernesto y con Federico sobre el tema, yo les decía en el chat, decía que era un tema muy espinoso, que a mí me parecía, digamos,
muy delicado el posicionamiento. ¿Y por qué? Y yo partiría de una premisa muy clara. En mi organización, yo en el trabajo que hemos llevado durante muchos años, hemos acompañado a víctimas de violencia sexual, y la premisa es siempre creerle a la víctima, ir haciendo una investigación para corroborar esa información, para fortalecer la investigación en torno al testimonio de la víctima. Pero la base y el eje central es el testimonio de la víctima. En eso no hay discusión. ¿Hay que creerles a las víctimas? Claro que sí, hay que creerles a las víctimas. La única parte, y es ahí donde me parece el tema que puede variar esta premisa, es en qué momento se hacen públicas estas acusaciones, en qué momento sale la fiscalía a hablar sobre esas acusaciones o sobre esas imputaciones que se le están haciendo a Félix Salgado Macedonio, que es precisamente en este momento de la etapa electoral. Ese es el único que no es menor, que no es una variante menor. Eso no descalifica el testimonio de las víctimas, no les resta credibilidad a las víctimas, por supuesto que no. Hay que seguir con esa. La única parte que es, entiendo yo, donde se escuda tanto Morena como el presidente, es decir, es que estamos en un periodo electoral y entonces pues hay que sospechar de que algunas de esas acusaciones pudieran tener una motivación electoral. Yo insisto, la base y la premisa tendría que ser y debe ser creerle a la víctima y a partir de eso realizar una investigación. ¿Qué es lo que está pasando? Que la Fiscalía de Guerrero lleva ya un par de años o varios años con algunas de esas denuncias sin hacer ninguna investigación, sin hacer no solo la ampliación del testimonio de la víctima, sino otros datos de prueba que pudieran determinar una responsabilidad o no responsabilidad de Félix Salgado. Y en este caso, la Comisión de Honor y Justicia, como se llame, de Morena, lo que está haciendo es un procedimiento interno para ver si ha faltado a los lineamientos, a los reglamentos internos de Morena. Entiendo yo que incluso algunas de esas conductas fueron realizadas antes de que Morena siquiera existiera. Entonces, ahí va a ser otro tema también, porque Morena eventualmente podría decir, son conductas realizadas en otro momento, cuando ni siquiera era parte de Morena, cuando ni siquiera formaba parte de Morena. Esa es una eventual salida que pudiera tener. Y finalmente yo diría, sobre este tema igual, el tema de la presunción de inocencia hacia Félix Salgado Macedonio no puede estar tampoco o no puede imponerse para restarle credibilidad a las víctimas. La base y la premisa tiene que seguir siendo creerle a las víctimas, y lo que tendríamos que estar presionando sí a las autoridades es que hagan la investigación, tanto en el Ministerio Público como al interior de la propia Comisión de Honor y Justicia de Morena, para que se pudiera determinar si hubiera una responsabilidad. Aquí hay un elemento jurídico, y yo sé que es muy temprano, porque luego me sale lo abogadil, y es muy temprano para ponerme a hablar así, pero en los casos de violencia sexual, en los casos de violación, se le conoce o se identifica, la Suprema Corte de Justicia ha identificado como testiga, en este caso única del caso, única. A diferencia de otros momentos cuando hay una testigo singular o una persona testigo singular, es decir, una sola persona vio, pero hay otros elementos de prueba para poder verificar o corroborar lo que esta persona está diciendo. En el caso de violencia sexual es testigo único. Entonces, al ser testigo único o testiga única, hay que creerle a ese testigo. Hay que creerle a la víctima y a partir de ahí hacer la investigación en torno a lo que está diciendo. Pero insisto, responsabilidad de las autoridades, y tendrían que estar resolviendo antes del proceso electoral. La duda, que pese la duda sobre si es responsable o no de esta violencia sexual o de la violación o de los abusos sexuales que se le están señalando, la pura duda ya pone en peligro la credibilidad del procedimiento en Morena y desde luego la credibilidad del momento de la elección. No podemos permitir que una persona con estas serias dudas de credibilidad sobre su conducta sexual tenga el poder de gobernar un estado, y menos un estado con las peculiaridades y características de Guerrero. David Peña, uno de los planteamientos que ha hecho el abogado de una de las víctimas, porque aquí estamos hablando de un caso, pero son tres, por lo menos mujeres que pues ya han hecho denuncia, aunque solo una es la que se ha atrevido precisamente a dar la cara, y se entiende las que no y se respeta. Pero uno de los abogados que dice, no, dice, es que ese delito
aunque la fiscalía esté declarando que prescribió, pues no ha prescrito, porque Félix Salgado Macedonio no ha dejado de tener sus cargos públicos. Fue presidente municipal, fue diputado, volvió a ser presidente, fue diputado. Es decir, tuvo varios cargos, no recuerdo el orden de los cargos. Dice, en todos los casos tenía fuero. ¿Qué sucede ahí con esta parte? Además de otro elemento que yo añado, y que es que la denuncia se había hecho que no tuviera los reflectores porque no era candidato a gobernador. Ese no es culpa de la víctima. La víctima ya había hecho la denuncia ante los juzgados y simple y llanamente pues no tenía el reflector. Que haya adquirido reflector porque es un proceso electoral, pues son cosas muy distintas, David Peña. Sí, no, me parece súper clara súper oportuna la aclaración que haces, Ernesto, en el momento en el que surgen las denuncias. Yo por eso decía, no, lo que me genera a mí, digamos, esta situación espinosa no son las denuncias en sí mismos, sino en el momento en el que se hacen públicas, justo como dices tú. Eso no es responsabilidad de las víctimas, la carga que se le puede dar políticamente a esta parte de las denuncias. En el tema de la prescripción, recordemos que la prescripción, es que luego me haces preguntas muy de abogado, mi querido Ernesto, y no me quiero poner así tan temprano, a estas horas antes de mediodía, ya la gente. Tú ponte denso, Bueno, total, entonces, los garrotazos van para ti. exacto, ya solo a petición de Ernesto, por el tema de la prescripción como tal es el simple paso del tiempo. Es decir, un delito, puedes tú investigarlo y acusar a una persona durante 5 años, 10 años, 15, 20 años, dependiendo del delito. La prescripción es el paso del tiempo. Si esa persona a la que tú ibas a acusar tenía fuero o no, había sido presidente o diputado o senador, eso no choca con el mero paso del tiempo, con la mera prescripción del tiempo. Porque la prescripción solo se suspende, es decir, el plazo del tiempo se suspende cuando ya hay una acusación ante un juez, cuando hay una solicitud de una orden de aprehensión, cuando hay una imputación frente a un juez, ahí se suspende la prescripción. Durante todos estos años nunca hubo por parte de la Fiscalía de Guerrero una acusación o una imputación o una orden de aprehensión en contra de Félix Salgado. Por lo tanto, pasaron los años y ya no se puede acusar, porque esos delitos ya prescribieron. Sin embargo, hay otros delitos, insisto, eso no tiene que ver con que si él era senador o diputado, nada. Eso es el mero paso del tiempo. Hay otros delitos, hay otras denuncias que se han presentado y esas otras denuncias sí están dentro del margen de prescripción, es decir, sí podría la Fiscalía del Estado eventualmente hacer una imputación, una orden de aprehensión, una acusación en contra de Félix Salgado, pero hasta la fecha no lo ha hecho. Yo me pregunto si la Fiscalía tenía desde hace un par de años o cuando menos varios meses atrás estas denuncias, ¿por qué no integró las denuncias, no avanzó en las acusaciones? Y entonces ahí sí tendríamos y podríamos estar hablando de que hay elementos en una investigación que se presentaron ante un juez y entonces ahí sí es un poco más datos, un poco más duros para vencer el principio de presunción de inocencia. Que ese es el tema. No es violar el principio de presunción de inocencia, tampoco estamos diciendo es un maldito violador, no, él tiene derecho a su presunción de inocencia, las víctimas tienen derecho a denunciar y nosotros como sociedad y como medios de comunicación a creerles desde luego a las víctimas, simplemente asegurando que él tenga el derecho a defenderse tanto en la Comisión de Honor y Justicia de Morena como ante la Fiscalía del Estado, si es que eventualmente la Fiscalía del Estado avanza en alguna de estas investigaciones. Si tuviéramos el caso hipotético, porque todavía no tenemos nada claro, David, de que el proceso se iniciara o no se iniciara, pero que más bien que se iniciara el proceso ante la Fiscalía y se fuera a llevar el caso ante un juez y se ficara ya este caso, pues, esa decisión pudiera eventualmente impedir que Félix Salgado Macedonio participe en la contienda y sea electo, o si no hay una resolución del juez hasta ese momento, tendría que esperar el caso hasta que terminara su periodo como gobernador, si es que fuera el caso, para que se reiniciara este procedimiento y fuera eventualmente sancionado o no.
Mira, ahí hay dos momentos igual. Yo insisto que las preguntas abogadiles, ahora te tocó a ti, Alberto, ahora las preguntas abogadiles, ya, o sea, pero bueno, a ver, nada más hay dos grandes momentos en el proceso. Tú no pierdes tus derechos políticos electorales, hasta que no hay una, en este caso, si es en el sistema de justicia penal actual o si es en el sistema anterior, porque se le puede hacer una acusación en el sistema anterior, hasta que tengas un auto de fórmula de prisión o en este caso un auto de vinculación del juez. Esto es, termina una investigación en el Ministerio Público, recaba los datos de pruebas suficientes, los presenta ante un juez, pide una orden de aprehensión o pide una audiencia para que se le cite a la persona y se le haga la imputación. Si no se solicita la orden de aprehensión, se le detiene, se le presenta ante un juez, el juez valora los elementos y dicta un auto de vinculación o lo que antes era un auto de fórmula de prisión. Con ese auto de vinculación o auto de fórmula de prisión, y manejo los dos, insisto, por la temporalidad de los delitos, con ese auto de fórmula de prisión o el auto de vinculación se te suspenden tus derechos políticos. Hasta ese momento es cuando se vería impedido para poder ejercer o para poder ser candidato de un partido político. Hasta ese momento. Hasta en tanto no lleguemos a ese momento, no hay ningún impedimento legal para que Félix Salgado sea el candidato, precandidato o candidato de Morena para la gubernatura. Pero ¿qué implicaría? Si nosotros llegamos, si la fiscalía aporta todos los datos de prueba suficientes, son datos de prueba válidos y se presentan ante un juez, eventualmente sin que se llegara al momento de la orden de aprehensión o de la vinculación, me parece que en ese momento Morena tendría que quitarle la candidatura porque ya sería insostenible. Ya no es, entre comillas, solo acusaciones, y pongo comillas, ya no solo son denuncias, entre comillas, en un marco electoral, sino que una autoridad analizó los datos, analizó los testimonios, convalidó que eso era cierto y lo está presentando ante un juez. En ese momento me parecería que Morena tendría éticamente y políticamente que retirarle la candidatura, porque sería insostenible ahora salir a decir hasta que lo sentencien, vamos a ver. No, porque eso ya sería, insisto, sería exigir demasiado, estirar demasiado la liga, y además de que en ese momento de la acusación, en pocas semanas o días, podrían estarle ya suspendiendo sus derechos políticos. Entonces yo creo que un poco Morena también le está apostando y le está jugando a los tiempos de la lentísima justicia mexicana, que sabe que él podría fácilmente acabar la gubernatura si es que es electo y no haberse resuelto ni uno de las denuncias que se tienen presentadas actualmente en la fiscalía. En ese momento tendría Morena que quitar la candidatura, como tú dices, pero Mario Delgado es el presidente de ese partido, nada más lo recuerdo. Digo ya. Pues sí, no, me parece, o sea, yo digo éticamente, me parece, ahorita están en una delgada línea. O sea, literalmente en una delgada línea. Dice Morena, no se le ha aprobado nada, no se le ha comprobado nada ni en el nivel ministerial ni ante un juez, y por lo tanto yo tengo que prevalecer su derecho a presunción de inocencia, no tiene suspendidos sus derechos políticos, por lo tanto yo tengo que asegurar. Ahí está en esa delgada línea. Si en esa delgada línea se llega a mover algo hacia arriba o hacia abajo, me parecería que Morena, insisto, tendría en compromiso ético retirarle la candidatura a Félix Salgado. Ahora, si eso beneficia o no al clan Sandoval, bueno, ese ya es otro tema. Ese sí ya es un tema político que se tiene que hacer también desde un análisis político y ver si en términos del cambio de candidaturas, pues Morena también se iría o se inclinaría por pues fortalecer al clan Sandoval al interior del propio Morena y del gobierno. Ya, pues David Peña, te queremos agradecer mucho que te hayas aguantado uno entrar ya tarde al programa, a la mesa, y bueno, nada más decir y señalar a David Peña y Alberto Nájar leyendo los comentarios de la audiencia. Además, uno distingue aquí, salvo en el caso de Gaby Paz, que ella sí escribe siempre, creo que por un asunto de óptica, con letras grandes, con mayúsculas, pero cuando uno empieza a ver las mayúsculas en los comentarios de chat y empieza al discurso de el linchamiento mediático, es decir, que empiezan a victimizar al victimario,
Y precisamente ayer teníamos una entrevista, Alberto Nájar, con Mitzi Robles, precisamente pues tratando de sacar el tema de lo electoral, que son precisamente los partidos políticos los que lo hacen, lo intentan desviar a una estrategia electoral y no a denuncias que están de antes del proceso electoral. Y, y pues es triste ver, ¿no? Porque hay testimonios muy crudos ahí y empiezan a denostar a la víctima, a la mujer que está defendiéndose. Incluso algunos dicen, se está dejando usar. Y eso lo hemos visto, David Peña, Alberto Nájar, en quién sabe cuántos casos. Ustedes, David Peña, que han llevado tantos juicios, tantas defensas de tantas mujeres que han sido pues abusadas de muchas maneras en un marco de total impunidad. Pues qué decir, una reflexión final también frente a este tipo de comentarios. Mira, yo creo que el tema, a ver, de ser un tema legal, de ser un tema de violencia de género, de ser un tema de violencia sexual, lo han querido, y creo mañosamente también, colocar la propia gente de Morena y la propia gente de Félix Salgado en un ambiente, enrarecerlo en un clima político, porque esa, insisto, es la mejor forma de mantenerse ahorita en la rayita, en esta rayita que yo decía. Claro que si ellos dicen es que es un linchamiento electoral, es contra el candidato, es un ataque, pues ahí tienen forma de excusarse o de escudarse. Si le quitáramos, ustedes piensen, nada más hagamos un ejercicio de temporalidad, un ejercicio de línea de tiempo. Si esto no estuviéramos en esta discusión, en esta candidatura o precandidatura, Félix Salgado con 3, 4, 5 acusaciones en su contra, ya no sé cuántas son, porque unos medios dicen 5, otros dicen que son 3, una que ya había prescrito, 2 más. Entonces, si nosotros vemos todas estas acusaciones, cuando menos, estaría siendo analizado su papel dentro de Morena, su participación incluso como senador de la República. Se estaría discutiendo seriamente al interior de Morena su papel. Pero como ahorita se da en este marco, insisto, del proceso electoral, pues ahí se escuda Morena y dice, pues vámonos al tema electoral. Y eso permite, y eso voy a los comentarios, que mucha de la gente que puede emitir su opinión dice, es un linchamiento, es un montaje, ustedes quieren atacar al pobre candidato. No, lo único que se está haciendo es hacer un debate y una reflexión. ¿Se tiene que creer a la víctima? Sí. ¿Se tiene que hacer una investigación? Sí. ¿Él tiene derecho a presunción de inocencia? Sí. Pero eso no implica que podamos discutir y debatir esos temas. Y mucho menos que podamos incluso cuestionar el aspecto ético desde el cual se tendría que estar colocando Morena como un nuevo partido, como un partido que no quiere repetir las viejas prácticas del pasado, que no quiere encubrir desde sus filas a este tipo de agresores, y que hoy, escudándose en esta delgada línea de lo político electoral, pues mantiene a este personaje ahí. Insisto, la discusión me parece que es muy interesante. Justo hay que ver cómo, hacia dónde se va a estar moviendo Morena. Y creo que la resolución que pueda salir desde la propia Comisión de Honor y Justicia de Morena, o como se llame ahora la Comisión Interna de Morena, creo que puede ser muy relevante, porque sí puede dar luces incluso de hacia dónde puede perfilarse una posición en los próximos meses del propio partido. Si la comisión reconoce que hay elementos, reconoce que hay datos para presumir una conducta inadecuada de Félix Salgado, esa podría ser la salida para Morena, de decir, si mi comisión encontró ciertos datos o ciertos elementos, yo le retiro la candidatura y me voy por otro camino. Esa sería una salida muy digna, sería una salida que garantiza el principio de presunción de inocencia, pero también que garantiza el derecho de las víctimas de denunciar y desde luego de creerles. Sí, porque partimos de la base de que la premisa del presidente López Obrador, del movimiento que él encabeza, que él creó, es, y lo dice casi cada conferencia de prensa matutina, David, es no somos iguales.
pues es la oportunidad de demostrarlo con hechos concretos, creo yo. Exacto, sí. Me parece que ahí tienen buena posibilidad, ¿no? Esta comisión no es una comisión jurisdiccional, es decir, no es una comisión que tenga un valor legal sus resoluciones para poder acusar en el Ministerio Público, ni ante un juez, ¿no? Pero es una resolución sobre todo de carácter ético interno en el propio partido político. Sí, y fíjense, leyendo los comentarios de la audiencia, pues es ahí donde uno lamenta profundamente, bueno, yo lamento profundamente las declaraciones del presidente López Obrador, que me parece además una incongruencia y una irresponsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque uno empieza a leer los comentarios de la audiencia y el pueblo no es tonto y es una manipulación y empieza a repetir precisamente el discurso que dio el presidente López Obrador. Ya quisiera ver si la familiar fuera un familiar cercano de uno de nosotros que fue violada y que ahora le están diciendo, pues no, es un asunto electoral y se mantiene la impunidad. Si ya tiene más de 20 años este delito o el otro que tiene 3 años o el otro que tiene 5 años, pues todo se mantiene en la impunidad porque es un asunto electoral. Yo me quiero despedir cerrando algún comentario, una reflexión que hacía en el artículo que escribió Michael Chamberlain precisamente en Rompeviento, abordando el tema de Félix Salgado Macedonio. Y hay un párrafo que dice: el caso de Félix Salgado Macedonio, sin embargo, señala un problema de fondo. ¿Quién elige a los candidatos y para qué intereses? Recordemos los reportajes de Miroslava Breach en el contexto de su asesinato que denunciaban las narcocandidaturas en Chihuahua, o los 16 gobernadores señalados por corrupción en el sexenio más corrupto o el más cínico, no lo sé, o la reciente captura del Gober Precioso ligado a la tortura de Lidia Cacho y a redes de pederastia. ¿Cómo llega esta gente a esos puestos públicos más altos? ¿No deberíamos tener mejores filtros para nuestros gobernantes? Pues es algunos de los elementos, y es como bien señalabas, Alberto Nájar, y que lo hemos estado denunciando aquí, porque dicen, no, la gente lo eligió así, pues llevamos meses preguntándole a Morena quién hace las encuestas, cuál es la metodología. Hablamos ya con senadores, con diputados de Morena, con miembros del Consejo de Morena, y nadie se atreve a decir quién hace las consultas en Morena. En fin, es un tema que va a dar para mucho y habrá que ver el costo. Sí, no, perdón por meterme en tu comentario final, mi querido Ernesto, pero siguiendo esa premisa, pues yo podría decirle igual al presidente, oiga, es que a Javier Duarte también lo eligió el pueblo, a Yarrington también lo eligió el pueblo, a Javier Corral también lo eligió el pueblo, a Mario Marín también lo eligió el pueblo. Y el hecho de que lo haya elegido el pueblo, mayoritariamente por votos, por millones de votos en cada uno de esos casos, no les quitó ni los ladrones, ni los cabrones, ni los cínicos, ni el mal gobierno. Es decir, el que te elija la gente, el que te elija mediante un proceso electoral, no te encumbra en una cosa de deidad, de que eres puro y santo o santa, no. O sea, la gente puede elegir a partir de cierta información, ciertas premisas. En este caso, el presidente dice, ya lo eligieron las encuestas, y esto lo unge como un santo, lo unge como deidad. No, claro que no. Entonces, recordemos solo este pasado para ponérselo igual al presidente, decir, oigan, pues aquí yo le saqué 5 gobernadores, puedo sacarle 17 o 18 que fueron elegidos democráticamente por el pueblo y que cometieron tropelías, que están acusados, que están procesados, que están prófugos, y que eso no implicó que los envolvieran en un manto sagrado, en un manto de pureza y de deidad. Así es. Pues David Peña, muchísimas gracias. Ya nos colgamos, ya dejamos esperando ahora al siguiente invitado. Pues una disculpa también. David Peña, muchas gracias por acompañarnos. Buena tarde. Gracias a ustedes como siempre, Ernesto, Alberto. Gracias. Cuídate mucho, suerte. Gracias. Saludos.